Vamos a comenzar hoy una serie sobre el libro de Daniel, una serie que va a durar algo de tiempo, con algunos mensajes obviamente en medio de la serie diferentes, pero en lo personal, las veces que me toque compartir voy a predicar varios mensajes sobre Daniel y especialmente sobre el capítulo 1, porque fue a partir de un versículo de Daniel que hoy vamos a mencionar que se desató esta palabra rema, esta palabra puntual que Dios nos dio como congregación, que está plasmada en la imagen del 2024, que es 24/7, una iglesia 24/7, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 o 366, creo que este es un año bisiesto, si no me corrigen, entonces para nosotros serán los 366 días del año. Vamos a leer Daniel capítulo 1, me voy a permitir leerlo completo porque es básicamente la historia a la que me voy a referir, que va a servir de inspiración, y lo voy a hacer de la Nueva Traducción Viviente. Y dice así el libro del profeta Daniel: durante el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá, llegó a Jerusalén el rey Nabucodonosor de Babilonia y la sitió. El Señor le dio la victoria sobre el rey Joacim de Judá y le permitió llevarse algunos de los objetos sagrados del templo de Dios. Así que Nabucodonosor se los llevó a Babilonia y los puso en la casa del tesoro del templo de su Dios. Luego el rey ordenó a Aspenaz, jefe del Estado Mayor, que trajera al palacio a alguno de los jóvenes de la familia real de Judá y de otras familias nobles que habían sido llevados a Babilonia como cautivos. Selecciona solo a jóvenes sanos, fuertes y bien parecidos, le dijo. Asegúrate de que sean instruidos en todas las ramas del saber, que estén dotados de conocimiento y de buen juicio y que sean aptos para servir en el palacio real. Enseña a estos jóvenes el dominio y la literatura de Babilonia, el idioma y la literatura de Babilonia. El rey les asignó una ración diaria de la comida y del vino que provenían de su propia cocina. Debían recibir entrenamiento por 3 años y después entrarían al servicio real. Daniel, Ananías, Misael y Azarías fueron 4 de los jóvenes seleccionados, todos de la tribu de Judá. El jefe del Estado Mayor les dio nuevos nombres babilónicos. A Daniel lo llamó Beltsasar, a Ananías lo llamó Sadrac, a Misael lo llamó Mesac, y a Azarías lo llamó Abed-nego. Sin embargo, Daniel estaba decidido a no contaminarse con la comida y el vino dados por el rey. Le pidió permiso al jefe del Estado Mayor para no comer esos alimentos inaceptables. Ahora bien, Dios había hecho que el jefe del Estado Mayor le tuviera respeto y afecto a Daniel, pero le respondió: tengo miedo de mi señor, el rey, quien ordenó que ustedes comieran estos alimentos y bebieran este vino. Si se vuelven pálidos y delgados en comparación con otros jóvenes de su edad, temo que el rey mandará a decapitarme. Entonces Daniel habló con el asistente que había sido designado por el jefe del Estado Mayor para cuidar a Daniel, Ananías, Misael y Azarías, y le dijo: por favor, pruébanos durante 10 días con una dieta de vegetales y agua. Al cumplirse los 10 días, compara nuestro aspecto con el de los otros jóvenes que comen de la comida del rey. Luego decide de acuerdo con lo que veas. El asistente aceptó la sugerencia de Daniel y los puso a prueba por 10 días. Al cumplirse los 10 días, Daniel y sus 3 amigos se veían más saludables
y mejor nutridos que los jóvenes alimentados con la comida asignada por el rey. Así que desde entonces el asistente les dio de comer solo vegetales en lugar de los alimentos y el vino que servían a los demás. A estos 4 jóvenes Dios les dio la aptitud excepcional para comprender todos los aspectos de la literatura y la sabiduría. Y a Daniel Dios le dio la capacidad especial de interpretar el significado de visiones y sueños. Cuando se cumplió el periodo de instrucción ordenado por el rey, el jefe del Estado Mayor llevó a todos los jóvenes ante el rey Nabucodonosor. El rey habló con ellos y ninguno le causó mejor impresión que Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de modo que entraron al servicio real. Cada vez que el rey los consultaba sobre cualquier asunto que exigiera sabiduría y juicio equilibrado, los encontraba 10 veces más capaces que todos los magos y brujos de su reino. Daniel permaneció en el servicio real hasta el primer año del rey Ciro. Amén. Si me ayuda levantando su mano derecha, me gustaría pedirle que ore por mí y yo voy a orar también por ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido por cada uno de los que estamos aquí para que tu Espíritu Santo haga la obra en esta tarde. Con nuestra mano en alto, de manera intencional, abrimos nuestra mente y llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, pero también abrimos nuestras emociones para que estén bajo el control del Espíritu Santo. Y por supuesto, Señor, te entregamos cada persona que está en este lugar para que tú hagas la obra conforme al proceso que llevamos en nuestro caminar en Cristo, incluyendo aquellos que hoy han pasado de muerte a vida como lo hemos visto en un momento. Espíritu Santo, haz tu obra en este lugar, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Cuando releía este pasaje de las Escrituras, me salía una y otra vez la palabra o la frase 10 veces más capaces o 10 veces mejores. Y dije, cuando alguien quiere decir que algo es muy sobresaliente, dice de esa forma. Es 10 veces más, 10 veces mejor. Así que así le llamé a este mensaje, sobresalientes. Diga conmigo, sobresalientes. Si me ayudan con la imagen, sobresalientes. Y bajo la inspiración de esta historia, de estos 4 jóvenes hebreos, vamos a tratar de conectar con nuestra realidad hoy en día. ¿Cuántos somos docentes de aquí? A ver, levanten la mano, docentes. Nivel primario, secundario, jardín de infantes, lo que sea. Docente, levanten la mano. Orgullosamente docente. A ver. Gracias. De la materia que sea. Bien. Estaba justamente pensando, cuando me vino sobresaliente, que en los años de mi educación primaria, y yo creo que en México era más o menos similar, estaba muy claro cuando alguien tenía una calificación sobresaliente y cuando alguien era más o menos regular y estaban los que estaban al borde de repetir el curso. Quiero decirles que la mayoría de las personas que repitieron curso en mi época, todos son brillantes empresarios y demás. Es decir, estaba tan claro que nos daba seguridad el que aprobaba, el que andaba más o menos y el que no la armaba. Y el que no la armaba repetía el grado. Y no había ningún problema, nadie se traumaba, no había ningún problema. Pienso yo. Luego platicamos con los educadores. Porque con el tiempo, y ahora ya siendo docente, desde muy jovencito, prácticamente desde los 18 años, me di cuenta que los programas de educación, tanto en Argentina, de donde provengo, como en México, y creo que esto es una realidad en casi todos los países, por lo menos latinoamericanos, tendieron a igualar. Es decir, todo el mundo tenía que más o menos estar igual, que no se sintiera mal, el 6 y el 7 para arriba,
el 10, todo el mundo 10. Yo me acuerdo cuando empecé a dar clases aquí en México, venía de un contexto donde 8 y 9 era una gran calificación. Y cuando alguno de mis alumnos me tocaba calificar y le ponía un 8.50, que para mí era una gran calificación, mis colegas me miraban como diciendo, te va a ir como en feria. Si eran pequeños, ahí venían los papás. Si eran adultos, venían los chavos a ver cómo se defendían. Y incluso hasta de los mismos directivos. Yo me acuerdo en una escuela, ahí en Buenos Aires todavía, que me citaron a la dirección y me dijeron muy claramente, aquí ningún niño puede repetir, ningún niño, todos tienen que pasar la materia. Yo daba música, era una materia muy festiva, muy bonita de enseñar, pero la realidad es que le daba mucha importancia a mi materia. Y me dio mucha pena ver cómo estaba la educación. Hoy en día está muy claro cómo está la educación, porque si usted ve datos del INEGI o datos de los países latinoamericanos de cuál es el grado de analfabetismo, se va a dar cuenta el horror que trajo esa forma de ver las cosas. No estaban claras las cosas. Me acuerdo que, por ejemplo, quien era el honor de la bandera era la persona que mejor calificación tenía y que mejor conducta, de más. Y luego, para que no se sintieran mal, era como por turno. Bueno, ahora le toca a fulano, ahora después a mengano, después a sultano. Entonces, esa igualación trajo un sistema muy inseguro de educación, donde ya el sobresaliente no se sabía quién era el sobresaliente. Y bueno, eso trajo un montón de cosas. ¿Qué les quiero decir con esto? Les quiero decir que en este primer capítulo se resume la historia de cómo 4 hebreos de la nobleza judía, eran nobles, probablemente venían incluso de la realeza, dicen algunos, especialmente de la tribu de Judá. Pertenecientes, o mejor dicho, ya dije, de la tribu de Judá, fueron deportados. Hubieron por lo menos 3 deportaciones. Deportaciones es que agarran un grupo de personas y los llevan a otro lugar. Es un movimiento migratorio a la fuerza. Ellos fueron conquistados por Nabucodonosor y en el año 605 a.C. vino la primera deportación del pueblo de Israel, donde judíos fueron llevados a lo que se conoce como el cautiverio o el cautiverio babilónico, y en esa primer tanda de deportados fue Daniel, Daniel el profeta, Daniel el chico de la nobleza. Ahora, es muy interesante porque a diferencia de otros imperios que llevaban a la fuerza, aquí los llevaban, obviamente, ciertamente con algo de coacción, pero fundamentalmente llevaban a las mejores personas, a los más preparados. ¿Para qué? Para poder usarlos dentro del sistema para sostener el aparato del imperio. Entonces, entre ellos fueron estos 4, llegaron donde Nabucodonosor y quieren o intentan aplicar a un programa. Así que la primera diapositiva aquí nos salta justamente qué fue lo que sucedió con esa entrada al programa. Y después de 3 años resultan sobresalientes en las pruebas. Diga conmigo, sobresalientes. Ahora, es muy interesante porque el último versículo dice, Daniel permaneció en el servicio real hasta el primer año del rey Ciro. ¿Sabe cuándo fue eso? 539 a.C. ¿Cuánto permaneció Daniel cerca del poder? Saque la cuenta, 605 al 539 a.C., 66 años. 66 años. Algunos de nosotros pasamos un solo periodo, un sexenio, y ya nos corrompemos. Cualquier coincidencia con la realidad, ¿cómo dice? Parecido es pura coincidencia. ¿Cuánto permaneció Daniel en el poder? ¿Cuánto? 66 años. Pasaron por lo menos 4 reyes y 2 imperios. Y permaneció en medio de una cultura totalmente pagana, no cediendo en sus convicciones como un
como un judío, hoy sería como un cristiano, en medio de esa situación. El gran problema de los cristianos, y esta es mi propuesta, mi proposición, es que hemos renunciado al llamado a ser sobresalientes. Y lo peor, hemos heredado a la nueva generación esta mentalidad. Tenés que ser del montón para que eso no se note, porque si sobresalís demasiado, ahí van a estar sobre ti. No, tenés que ser del montón. Y como cristianos más, tenés que esconderte, porque no sea cosa que vengan sobre ti. Los cristianos le tenemos miedo al éxito, al cual hemos sido destinados en Cristo, convocados por el Padre y capacitados por el Espíritu. Esta Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, me dice que los cristianos, los hijos de Dios, hemos sido destinados a ser personas de éxito, no como nos ve el mundo, sino éxito para Dios. Y éxito para Dios es vivir en el centro de la voluntad de Dios, con toda la añadidura que al orar nos mencionaba la pastora. Cuando tú vives en el centro de la voluntad de Dios, te vas a dar cuenta cómo eso afecta tu primer entorno, que es tu familia nuclear, y cómo son bendecidos si estás casado tu cónyuge, tus hijos, tu matrimonio, cómo es bendecido el lugar donde laboras, tu trabajo, cómo son cambiadas las estructuras de maldad, porque Dios te usa para influir sin necesidad de estar en el poder. Porque Daniel, aunque podemos decir que estaba en el poder, en realidad él era un consejero, era una persona que estaba cerca de los que tomaban decisión, y por su gestión fueron, como les dije, cuidados los judíos durante esos 70 años del cautiverio hasta que regresaron. 66 de esos 70 años estuvieron influidos por el ministerio de Daniel. Quiero decirles esto, todos, diga conmigo, todos, en alguna área tenemos un área donde podemos ser sobresalientes. Todos. Dígale a la persona que está al lado, ¿tú tienes un área donde puedes? Y lo vas a mirar ahora bien y le vas a decir, y debes ser sobresaliente. Necesitamos encontrarla, trabajar en ella y brillar para la gloria de Dios. La clave está en lo que nos motiva. Si es ambición egoísta, donde quieres sobresalir para mostrarte el mejor, para tener un montón de títulos colgados que no afectan a nadie con tu profesión, para decir, yo soy el que se sacó 10, pero luego cuando tienes que resolver un problema en la vida real no sabes ni cómo hacerlo. O realmente te motiva la gloria de Dios, el servicio al prójimo, la gloria de Dios y el servicio a los demás para que su reino venga a la tierra. Si es lo segundo, la consecuencia inevitable es que vas a sobresalir, vas a ser sobresaliente, es decir, vas a brillar para la gloria de Dios, donde estés. Si estás trabajando en el gobierno, vas a brillar para la gloria de Dios, aún en esa dependencia, en esa oficina oscura que ni siquiera quizá tenía presupuesto para ponerle un foco y lo tuviste que traer tú desde ahí vas a poder afectar a todo el gobierno, sea del Estado, sea municipal, porque no sea federal. Lo creo, lo sé, lo he visto. Si estás en una escuela y eres un personal de limpieza, con la forma, con la actitud con la que tú realizas tu trabajo, vas a sobresalir y al rato te van a dar las llaves de la escuela y quizás tú digas, pero a mí no me contrataron como portero, y entonces te van a dar la llave. Y yo siempre digo, toma la oportunidad de la responsabilidad para que luego entonces sea reconocido a través del salario. Muchos dicen, no, yo no lo tomo porque no me pagan para eso. El directivo llama a alguien y dice, ¿puedes dar esta materia? No, a mí no me pagan para eso. A mí me pagan nada más que para dar esta materia. Agarralo, tomalo, porque vas a servir a los demás, porque vas a bendecir. Y entonces la necesidad va a hacer que al ratito te lo reconozcan. Y ese es el versículo que quiero que veamos, por favor, la diapositiva anterior, me salté una, que es la de Daniel 12:3. Quiero que lo leamos juntos porque este es el versículo lema de este año. Cuando leas los sabios, quiero que pongas estirpe de sabio,
porque esta es una palabra rema para nosotros como congregación específica. Para ti es. Vamos todos juntos. Los sabios resplandecerán tan brillantes como el cielo, y quienes conducen a muchos a la justicia brillarán como estrellas para siempre. Ahora quiero que lo hagamos nuestro. Vamos a decir nosotros, y todo lo vamos a decir en primera persona plural. 1, 2, 3. Nosotros resplandeceremos tan brillantes como el cielo, y quienes conducimos a muchos a la justicia brillaremos como estrellas para siempre. Ahora usted me dirá, pero yo no soy docente, ¿cómo que conducir o enseñar? Cuando un policía vial lo para y quiere intentar siquiera tener alguna acción incorrecta, usted me entiende, nada más que con su accionar usted va a estar conduciendo a esa persona, a todo el sistema vial y, ¿por qué no?, a todo el municipio a un acto de justicia. Y usted le va a decir, ¿sabe qué? Reconozco, me pasé el semáforo en rojo, pero ¿usted sabe cuántos UMAS son? ¿Cómo se llama? ¿UMAS? UMAS. Yo pensé que me decían humus. Pero ¿usted sabe cuántos? No le digo, no lo sé. ¿Y no lo quiere saber? No, mejor no, ahora no. Y tú dices, ¿yo puedo ser parte de ser? Claro que sí. Y le estoy diciendo uno solamente, pero ¿cuántas oportunidades tenemos? La primera pregunta es, ¿qué los llevó a ingresar al programa? Porque miren, aquí distinguimos tres momentos. Primero, cuando ingresan al programa. Segundo, cuando atraviesan el programa de preparación, que dura 3 años. Y en tercer lugar, cuando egresan. El primero de ellos, ¿qué los llevó? ¿Cuál es el perfil de ingreso? Perfil de ingreso al programa Sobresalientes. Ahora, quiero que piense un momento. ¿Saben cuántos años tenían estos 4 muchachos? Aproximadamente entre 12 y 14 años. ¿Entre cuántos? 12 y 14. El otro día fuimos con Timo y con Alonso para, ustedes saben, hacer las gestiones para comenzar ahí Invasión de Esperanza Nuevo Ideal. Paramos en una cafetería menonita, obviamente. ¿Y quién nos atendió? Una niña de 9 años, así, ojos azules, güerita. En un momento le dije, ¿cómo te llamas? Le tomé una foto. 9 años. Nos trajo todo lo que le pedimos, sabía todo de memoria, éramos como 5. 9 años. Iba para la cocina, volvía, iba y venía. Queridos, hemos ido en contra del diseño de Dios. Hemos creído que los chicos no son capaces, y eso es lo que le transmitimos. No son capaces porque no pueden tomar decisiones, porque les resolvimos toda la vida desde chiquititos. Necesitamos entender que instrucción no es solamente mandarlos a la escuela. La instrucción principal comienza por la casa. Necesitamos que ellos empiecen a tomar pequeñas decisiones para que conforme vayan creciendo, vayan teniendo estas 4 cosas que se necesita para cualquier programa de entrenamiento en la vida, y que lo vemos a la luz de estos 4 jóvenes hebreos. Primero de ellos, ¿qué dice? Buena presencia. Alguno dirá, me están hablando. En realidad no es solamente buena presencia en el sentido de ser guapo, no tiene que ver con eso, no está hablando de eso, tiene que ver con la presentación. ¿Cuántos de nosotros hemos perdido una oportunidad laboral porque no hemos ido con la actitud correcta, al horario correcto, y luego nos dimos cuenta que el otro venía con mejor presencia y le dieron oportunidad al otro, aunque tú estabas más capacitado, aunque tenías un montón de cosas más? Buena presencia. Yo aprendí que la buena presencia es una forma de respetar al prójimo. Y esto me lo enseñó mi esposa, porque yo venía de toda una capacitación de muchos años, donde estudiaba por meses para dar 1 o 2 conciertos al año. Me la pasaba en una cueva estudiando, 8 o 10 horas al año. Entonces parecía un homeless.
8 o 10 horas al día. ¿Al qué dije? ¿Al año? No, al día. No. Era mi trabajo. Entonces, claro, dije, nadie me ve. Entonces estaba frente al piano, por eso me quedé miope, por el estudiar. Y pasaba, cuando venía el tiempo del concierto, me ponía mi smoking, me ponía mi traje de pingüino y salía al concierto. Pero cuando empecé la tarea pastoral, mi esposa, que empezamos juntos, me enseñó, me ayudó a entender de que yo representaba mucho más de lo que significaba antes, que era un concertista, y entonces tenía que prepararme y pensar en los demás, mi presentación, mi pulcritud, demás. Esto comienza en la casa. Mi mamá me había enseñado todo eso, pero yo no lo había entendido muy bien. Buena presencia, diga conmigo. Conocimientos básicos. Conocimientos básicos. En mi época era sumar, restar, multiplicar y dividir. Punto. Y luego saber leer y escribir. Y saber que el agua hierve a 90 y ¿cuánto? A 100 grados, ¿no? 100 grados y que México estaba en el norte y Argentina en el sur. Cosas elementales. Conocimientos básicos, información, al cual ahora todos tenemos acceso, buen juicio, criterio. Esto era para entrar al programa. Chicos de 12 a 14 años, ¿cómo un chico, cómo un jovencito desarrolla buen juicio? Tomando decisiones antes de ser reclutado al programa. Tomando decisiones correctas. Y para eso estamos los papás o los tutores. Y este último me encanta, porque dice que sean aptos para estar trabajando en el palacio. Cuando usted está en un palacio, usted lo que hace ¿qué es? Recibir instrucciones y cumplirlas, como en el ejército. A ti no te dicen, no te dan una instrucción para ver si qué te parece. Te la dan y es una orden que tú tienes que cumplir de la mejor manera. Bueno, ¿qué creen? Hoy en día la fuerza laboral carece de entendimiento de este principio. Entran a un trabajo y digo, ¿qué pasó? No duré porque era muy duro el jefe, el que me decía que tenía que estar temprano. Y luego me daba una instrucción y como no la aceptaba bien, me regañaba. ¿Y usted qué opina, pastor? No, le dije que alguien como tú tendría que pagarle a esa persona. Porque está siendo formado. Y luego viene y dice, ¿y qué te dijeron tus papás? Ay, no, me respaldaron. Sí, me dijeron que como yo, un licenciado con maestría, iba a dejar que me paguen eso por semana. O sea, encima, en lugar de en la casa, instruirles para que respeten a las autoridades, para que aprendan a trabajar, para que se sometan y sean tolerables a la frustración, etcétera, etcétera. Pobre, sí, diga conmigo. Pobre. Mi bebé tiene 40 años y toma chocomil. Y entonces no sabemos estar bajo autoridad. Por eso, muchos de estas generaciones, incluida la nuestra, tenemos problemas con la autoridad. En segundo lugar, ¿qué los mantuvo en el programa? El perfil de egreso al programa Sobresalientes. ¿Cuál fue el perfil de egreso? O sea, ¿por qué subsistieron dentro del programa y egresaron? En primer lugar, diga conmigo, convicciones fuertes. Fíjense, antes eran aptitudes, conocimiento, buena presencia. Ahora es carácter. Esto es puro carácter. El carisma te puede llevar a un lugar preponderante, pero mantenerte tiene que ver con carácter. Por eso muchos obtienen un gran puesto de trabajo y no duran o no siguen ascendiendo. ¿Por qué? Porque falta carácter. En primer lugar, convicciones fuertes. Entonces va a venir tu jefe y te va a decir, no, ¿sabes qué? Firmale acá.
y tú eres contador o eres abogado, tu firma vale, eres arquitecto, y antes de firmar dice, pero esto no es la realidad de lo que vimos. No, pero tu firma en época, aquí todo lo hacemos así. ¿Sabe qué? Yo no lo hago así. Y si no, va a tener que despedirme. Haga conmigo. La mayoría de los casos que he visto así, el jefe dice, yo quiero trabajar con una persona como esta, porque es la primera prueba que te vas a poner. A ver, le están hablando, no, decile que no estoy. No, yo no puedo decir eso, no puedo mentir. Dígale usted. No, ¿cómo no? Para afuera. Y yo sé que muchos me están mirando y diciendo, ay, qué ingenuo el pastor. A ver, ponga así cara de ingenuo al pastor. No soy ingenuo porque tengo 33 años de trabajar bajo relación de dependencia. Y tuve todos los jefes habidos y por haber en sistemas de gobierno, en los dos países y en sistemas privados. Y sé muy bien que cuando tú mantienes tus convicciones, Dios te levanta y empiezas a brillar. Y empiezas a lo que dice al programa a sobresalir. Donde estés vas a sobresalir. Porque este es el llamado que Dios te hace. Convicciones fuertes. ¿Qué le dijeron? Bueno, ya entraron en el programa, pero van a tener que... Primero les cambiaron el nombre. Y por ejemplo a Daniel, que significa Dios es mi juez, le pusieron Belsasar, que es un nombre que honra a uno de los dioses babilónicos. Y así le cambiaron el nombre a los 4. Eso es algo que está fuera de tu control. ¿Por qué? Porque te van a querer, el sistema en el que vivimos te va a querer cambiar tu identidad, meterte en el sistema. Eso es cambiarte el nombre, meterte en el sistema, volverte materialista, consumista, volverte hedonista. O sea, adquirir la cultura del sistema. Eso es cambiarte el nombre. Ahí no tenían control, pero entonces venía lo segundo de los que sí tenían control. Y entonces la prueba de ese cambio de cultura en ellos iba a ser que iban a comer de la comida del rey, que estaba consagrado a los ídolos. Y entonces Daniel dijo, permítenos, le dijo a Espenaz, al jefe de Estado Mayor, permítenos que de esa comida no comamos. ¿Y qué dijo el jefe de Estado Mayor? Me van a decapitar. Y entonces Daniel usó de lo que se llama inteligencia emocional, habilidad para relacionarse, porque se había ganado el favor del que estaba a cargo, donde él estaba cerca, y entonces consiguió, por eso lo segundo que dice, saber relacionarse y negociar. Y entonces negoció y le dijo, mira, danos a comer verduras y fruta, porque nosotros esa comida no la comemos, o estas comidas leguminosas, y al cabo de 10 días nos dice, si nos vemos bien, entonces seguimos así. O sea, se jugó y obtuvo el favor de Dios. Eso es lo que pasa, chicos, jóvenes que están acá, adolescentes. Cuando tú tienes convicción sobre algo, te estoy hablando de chicos de entre 12 y 14 años, tuvieron convicción y vas a ver el respaldo de Dios sobre tu vida. Por supuesto, porque Dios te diseñó para sobresalir. Ese es el diseño de Dios. No todos vamos a sobresalir en lo mismo. Algunos en la música, otros en el arte, otros en la limpieza, otros en la medicina, otros van a ser empresarios, otros van a sobresalir como padres de familia, pero va a haber algo que va a hacer que otras personas, que sea de inspiración para otras personas. Saber relacionarse y negociar. Queridos que están acá, papás que están acá, quiero pedirles, por favor, pongan esto en primer término. Antes de que tu hijo aprenda todas las materias de la escuela, enséñale a saludar, enséñale a mirar a los ojos a las personas, enséñale todo lo que tiene que ver con relacionarse, porque finalmente dicen las estadísticas que eso es lo que lleva a las personas a ser exitosos en cualquier área. Y si no, estudie la historia de Steve Jobs o de cualquiera de los grandes, Elon Musk, el Mark Zuckerberg, los grandes empresarios multimillonarios de ahora son chicos que captaron que la clave no estaba en obtener títulos. De hecho, se salieron de las universidades. No les digo que se salgan de la universidad. No les digo. Su pastora y un servidor tenemos, cada uno de nosotros, 2 carreras de universidad con nivel de maestría, pero nosotros no andamos confiando en eso. Necesitamos aprender a que eso fluya, impacte en las otras vidas como un servicio. Y entonces ahí es donde tiene sentido. Por eso necesitamos saber relacionarnos y negociar.
¿Cuántos saben que la escuela, la gran escuela de la negociación es el matrimonio? A ver, levanten la mano. ¿Sí o no? Ahí se aprende a negociar, todo tiene que ver con negociar. Y el éxito tiene que ver con negociar. Al final vamos a dar un anuncio para los matrimonios. Y por supuesto necesitamos humildad y perseverancia. Saber recibir instrucciones. Saber que cuando alguien te dice algo, la mayoría de las veces por tu bien, porque por lo menos te está diciendo algo. Preocúpate cuando alguien no te dice nada. Si te están diciendo algo es porque le importas para la organización, porque eres importante. Si no sabes lo que habría, no te diría nada y esperaría que ahí te muera para luego despedirte y a ver quién viene. Si te están invirtiendo tiempo, energía, esfuerzo, es porque eres alguien importante, pero necesitas humildad y perseverancia. Y el cuarto, ¿qué se necesita? ¿Qué se necesita? Resultados. Y esto tiene que ver con la vida, no con una calificación. Yo tengo resultados, me saqué 10, me saqué 9.5 y 9.8. ¿Cómo impactan esos resultados de álgebra, de matemática y de topografía en una construcción? Esos son resultados, si eres ingeniero. Y si eres maestro, ¿qué has hecho con tus alumnos? ¿Cómo te has multiplicado en ellos? Y si eres empresario, ¿a cuántas personas les das de comer? El éxito de un empresario no se mide por cuán abultada tenga su cuenta en el banco, sino por cuántas personas están trabajando con lo que él está generando. O sea, cuánto está invirtiendo. Resultados. Y por último, si me ayudan los músicos pasando. Porque alguno dirá, no, pero yo no tengo esas cualidades, pastor, es que yo no nací así. Eso es una mentira del diablo. Diga conmigo, te reprendo, Satanás. Todos fuimos diseñados para sobresalir en algo, para ser sobresalientes en algo, en lo que sea, en el lugar y en el momento en que estamos viviendo, porque el sobresalir nosotros en eso va a afectar a otros para bien. Cuando yo me reúno a tocar con un cuarteto, por ejemplo, que está formado por violín, viola, cello y el piano, yo espero que mis compañeros sean sobresalientes en sus áreas porque ellos me bendicen a mí, porque entonces fluye así la música. Tú no esperas gente que más o menos haga las cosas, tú buscas lo mejor. Cuando vas a un mecánico, cuando llamas a un plomero, tú buscas lo mejor. ¿Por qué? Porque eso te va a bendecir. ¿Qué necesitamos? ¿Cuál es la clave del éxito en el programa Sobresalientes? Confianza en el favor de Dios. Finalmente siempre va a haber una gracia de Dios, un favor, como le pasó a Daniel, que encontró favor de esa persona que le permitió comer. Dice que le pidió permiso. Hay que también saber pedir permiso. Alguien dijo, en el pedir está el dar. Enséñale a tus hijos a pedir permiso desde la propia casa, a pedir permiso en el trabajo. Identidad en Cristo, una identidad férrea. ¿Quién soy en Cristo? Una mentalidad de reino. Miren, la mayoría de nosotros que somos cristianos de años hemos sido educados bajo la cosmovisión de Egipto. El cautiverio egipcio. En Egipto esclavo fui, sí o sí. Y entonces voy viviendo la cosmovisión de mi vida cristiana es, cruzo el Mar Rojo con grandes manifestaciones de poder de Dios. Se mueren y dicen, los carros del faraón. Y ahora entro en la tierra prometida. Pero la mayoría de nosotros estamos en la tierra prometida con la mentalidad de los 40 que quedaron en el desierto, no con la de Josué y Caleb. Y nos pasamos por años dando vueltas en la tierra prometida. Nuestro modelo, queridos,
¿Sabe cuál tiene que ser nuestro modelo ahora? Es el modelo babilónico, de la cautividad babilónica. Porque nosotros vivimos en Babilonia. Y la mayoría de ustedes, si no todos, son profesionistas, empresarios, con una buena educación, con buena presencia, etcétera, etcétera. Ahora lo que nos toca es sobresalir, no cruzar el Mar Rojo. Necesitamos entender que vamos a sobresalir. Vas a sobresalir porque eres una persona humilde, eres una persona justa, eres una persona que hace bien su trabajo. Te van a venir a buscar, van a querer hacer negocios contigo, van a decir, yo quiero asociarme contigo. Van a buscar la forma, pero tú dices, no tengo capital, pero lo que quiero es lo que tú tienes. Y finalmente, ¿qué va a ser lo que nosotros tenemos? La competencia del Espíritu Santo. Por eso dice 2 Corintios 3, 1 al 6. ¿Otra vez comenzamos a elogiarnos a nosotros mismos? ¿Acaso somos como otros que necesitan llevarles cartas de recomendación o que les piden que se escriban tales cartas en nombre de ellos? Por supuesto que no, dice el apóstol Pablo. La única carta de recomendación que necesitamos son ustedes mismos. Sus vidas son una carta escrita en nuestro corazón. Todos pueden leerla y reconocer el buen trabajo que hicimos entre ustedes. Es evidente que son una carta de Cristo que muestra el resultado de nuestro ministerio entre ustedes. Esta carta no está escrita con pluma y tinta, sino con el Espíritu de Dios viviente. No está tallada en tablas de piedra, sino en corazones humanos. Estamos seguros de todo esto debido a la gran confianza que tenemos en Dios por medio de Cristo. No es que pensemos que estamos capacitados para hacer algo por nuestra propia cuenta. Nuestra aptitud proviene de Dios. Di conmigo, mi aptitud proviene de Dios. Ahora le voy a agregar un paréntesis. La actitud depende de ti. Porque Dios te capacita, pero tú tienes que tener la actitud para ponerte presto, disponible para Él. Diga conmigo, mi aptitud con P viene de Dios. La actitud con C es lo que Dios espera de mí para que todo eso fluya. Y entonces dice, Él nos capacitó para que seamos ministros de su nuevo pacto. Este no es un pacto de leyes escritas, sino del Espíritu. El antiguo pacto escrito termina en muerte, pero de acuerdo con el nuevo pacto, el Espíritu da vida. Amén. ¿Cuántos quieren aceptar el llamado de ser sobresalientes? No es para unos pocos. No es para unos pocos, es para todos. Hay algo en lo que Dios te diseñó para sobresalir. Nosotros queremos que nuestros hermanos sobresalgan en su tarea ahí al sur de, no lo puedo decir el país, pero sé que es al sur de Asia. Que sobresalgan y que Sofía, su niña, sobresalga. Por ellos están invirtiendo en la educación de la niña. Ya, para cuando llegue su llamado a los 12, 14 años, entonces esté apta la niña para ser convocada a las grandes cortes, para gobernar. Porque el cielo gobierna la tierra a través de la iglesia, que muestra el carácter de Cristo con amor y servicio en la sociedad donde estamos. ¿Cuántos aceptan ese llamado? Pónganse de pie. Miren, no los puedo hacer pasar todos acá adelante porque somos muchos, pero vamos a terminar con un llamado general. Todos los que ya hizo la pastora el llamado a recibir a Cristo, así que vamos a asumir que todos somos cristianos aquí, todos somos creyentes, Jesús está en nuestra vida, pero ahora hay un llamado, y el llamado es a ser sobresaliente, no por ambición egoísta, no para decir, yo soy mejor, sino para la gloria de Dios, porque la luz fue puesta para brillar y se pone en un lugar visible.